Adelante. Bien. Hola, nos presento, somos el equipo 3 del Instituto Tecnológico de Zacatepec, de la materia Balance de Materia y Energía, impartido por la profesora Ochoa Vázquez de Yanira, del tema Balance de Energía con Reacción Química. Nuestro equipo está conformado por Figueroa Uribe Fernando, Hernández Laguna Karen Daniela, Palma Pérez Anareli Yamilet, Ravelo Bonilla Luz Angélica, Salgado Torres Mildred de Yanira, San Martín Villegas Michelle. Le vamos a explicar el problema 9-5.2 del libro Principios Elementales de los Procesos Químicos. El problema dice balance de energía en un reactor de oxidación de metano. Se oxida metano con aire para producir formaldehído en un reactor continuo. La combustión del metano para formar dióxido de carbono es una reacción que compite con el anterior. La primera reacción es metano en gas más oxígeno, que esto va a producir formaldehído más agua. Y la segunda reacción es metano más oxígeno, que eso produce dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. El siguiente es el diagrama de flujo de procesos para la base supuesta de 100 mol de alimentación de metano al reactor. En el diagrama se puede observar que entran 100 mol de metano al reactor a una temperatura de 25 grados Celsius, también 100 mol de oxígeno y 376 mol de nitrógeno a una temperatura de 100 grados Celsius, y salen 60 mol de metano, 30 mol de formaldehído, 10 mol de dióxido de carbono, 50 mol de agua y 50 mol de oxígeno. También 376 mol de nitrógeno a una temperatura de 150 grados Celsius. El nitrógeno entra como un catalizador porque no se va a producir ahí ninguna reacción. Muy bien. Dicho ya la explicación del diagrama, no necesitamos un balance de materia, ya que en el diagrama que nos acaba de explicar mi compañera nos muestran las entradas y nuestras salidas del reactor. Para ello, nosotros hicimos esta tabla en la cual podemos tener las sustancias, los moles de entrada, las entalpías de entrada, los moles de salida y las entalpías de salida. En las sustancias podemos ver que está el metano, que está a 100 moles a una temperatura de 25 grados Celsius. El oxígeno está a igualmente 100 moles y el nitrógeno a 376 moles a una temperatura de 100 grados Celsius. En el formaldehído, en el dióxido de carbono y en el agua no pusimos los moles de entrada debido a que estas no entran en el reactor. Nos vamos con las entalpías de entrada, en la cual no las tenemos, y para ello más adelante explicaremos cómo las vamos a sacar. Nos vamos con los moles de salida, en el cual tenemos que en el metano tenemos 60 moles, en el oxígeno 50 moles, en el nitrógeno 376 moles, en el formaldehído 30 moles,
en el dióxido de carbono 10 moles y en el agua 50 moles. Todo esto está a una temperatura de 150 grados Celsius. Debido a ello, vamos a de todas estas sustancias las entalpías de salida. Muy bien. Para ello vamos a ocupar esta fórmula en la cual tenemos que para la variación de entalpía de una reacción química, para ello tenemos que en la suma de las entalpías de los productos se le resta a la suma de las entalpías de los reactivos y nos da como resultado el cambio de entalpía que se da en la reacción. Bueno, para ello, para el cálculo de las entalpías desconocidas, nos apoyaremos en las siguientes tablas, como es la B1 para los datos selectos de propiedades físicas, la B2 para encontrar las capacidades caloríficas y la B8 para las entalpías específicas de gases selectos que están en unidades del sistema internacional, sistema inglés. Bueno, continuando, para poder obtener nuestra entalpía 1, que es del metano, nos podemos ir directamente a tablas. La tabla B1, buscamos donde diga metano y ahí podemos encontrar cuál va a ser su entalpía. En este caso es de menos 74.85 kilojoules sobre mol. Para la entalpía número 2 también se puede encontrar en tablas, que es la del oxígeno a 25 grados Celsius. Nos vamos a ubicar en la tabla B8 con la temperatura de entrada que son 100 grados Celsius. Nos vamos a ir hacia el oxígeno y obtendremos la entalpía de 2.24 kilojoules sobre mol. Para la entalpía 3, que es el nitrógeno a 25 grados, nos iremos también en la tabla B8, pero ahora nos ubicaremos en el nitrógeno. Como podemos darnos cuenta, con la temperatura de referencia de 100, nos vamos a decir que es 2.19 kilojoules sobre mol. Para poder obtener la entalpía número 4 del metano, va a ser igual al cambio de entalpía del metano más la integral de 25 grados Celsius a 150, nuestro calor específico de metanol sobre la diferencia de temperatura, que va a ser igual a menos 74.85 más la integral partiendo de 25 a 150. Bueno, estos valores que están presentados aquí los obtendremos de la tabla B1 y de la tabla B2. Como se pueden dar cuenta, el 74.85 de negativo lo tendremos de la tabla B1, ubicándonos en el metano, que ya lo obtuvimos para nuestra entalpía número 1. Posteriormente, para el calor específico, nos vamos a ubicar en la tabla B2 y obtendremos los valores para formar nuestra integral, que es 34.31 por 10 a la menos 3, el diferencial de temperatura, más 5.469 por 10 a la menos 5T, más 0.3661 por 10 a la menos 8 T cuadrada, menos 11 por 10 a la menos 12 temperatura cúbica. Realizando nuestra integral, podemos obtener el valor de la entalpía número 4, que es igual a menos 69.0
9.604 kilojoules sobre mol. Para la entalpía número 5, que es la del oxígeno, la podemos encontrar en la tabla B8, en la cual no tenemos a 150 grados Celsius, en la cual es de los entalpías específicas de gases selectos. Y pues estas ya las tenemos dados, nos ubicamos en la tabla, la buscamos a 150, hacemos una interpolación. Y como no tenemos 150, hacemos una interpolación de 200 y 150. Y como resultado nos da una entalpía de 3.775 kilojoules sobre mol. Para la entalpía número 6, que es la del nitrógeno, hacemos el mismo procedimiento, buscamos en la tabla B8 y se tiene que hacer igualmente una interpolación debido a que no tenemos la de 150 y tenemos como resultado una entalpía de 3.66 kilojoules sobre mol. Para la entalpía número 7 vamos a sacar lo que es la entalpía de formación, que ya la tenemos a 25 grados Celsius del formaldehído, más la integral. Resolvemos la integral de 25 a 150 grados Celsius del calor específico del formaldehído. Bueno, esta lo vamos a encontrar en la tabla B2, el calor específico, y como nos pide la entalpía de formación a 25 grados Celsius, esa ya la tenemos y la encontramos en la tabla B1. Y en la tabla B1 nos dice que es 115.90 y resolvemos las integrales para la entalpía de formación de 25 a 150 y nos da la suma menos 115.90 más resolviendo la primera integral nos queda 34.28 por 10 a la menos 3 por la temperatura de 25 a 150 más 4.268 por 10 a la menos 5 temperatura al cuadrado sobre 2 de 25 a 150 y resolviendo la tercera integral nos da menos 8.694 por 10 a la menos 12 de la temperatura elevado a la cuarta sobre 4, igualmente de 25 a 150. Al hacer la suma de todas estas entalpías nos da una entalpía de menos 111.15 kilojoules sobre mol. Para la entalpía número 8 vamos a encontrarla en la entalpía de formación del dióxido de carbono más la entalpía de el dióxido de carbono a 150 grados Celsius. Estos datos ya los tenemos en las tablas, los vamos a identificar en la tabla B1 y en la tabla B8 para el caso del dióxido de carbono, y nos da la suma de estas, nos da menos 388.51 kilojoules sobre mol. Para la entalpía número 9, igualmente es la entalpía de formación del agua más la entalpía del agua a 150 grados Celsius. Al sacar esta suma, igualmente, la vamos a encontrar en la tabla B1 y en la tabla B8. Como no tenemos a la temperatura indicada en el caso del agua, vamos a hacer la interpolación de los 150 grados de entre 200 y 100
y como resultado nos da 4.275. Al hacer la suma, esto de menos 241.83 más 4.275 kJ sobre mol nos da menos 237.555 kJ sobre mol. Bien, una vez ya encontradas las entalpías, rellenamos el cuadrito que presentamos al inicio. La entalpía, como mencionaron, la entalpía 1 fue de menos 74.84, que está en kilojoules sobre mol. La entalpía 2, que es del oxígeno, nos quedó de 2.24 kilojoules sobre mol. La del nitrógeno de 2.19 kilojoules sobre mol. Para la entalpía 4, que es del metano, donde se hizo la interpolación y se tomó la entalpía de formación, nos quedó de menos 69.9604 kilojoules sobre mol. Del oxígeno de 3.775 kilojoules sobre mol. Del nitrógeno de 3.66 kilojoules sobre mol. Y del formaldehído de menos 111.15 kilojoules sobre mol. Del dióxido de carbono de 388.51 kilojoules sobre mol y del agua de menos 237.555 kilojoules sobre mol. Bien, también presentamos al inicio la fórmula del cambio de entalpía, donde se restaba la suma total de las entalpías menos la suma total de las entalpías a la entrada. Y son los dos recuadros que se encuentran al final. Dice el total de las entalpías de entrada ya multiplicadas por los mol de cada sustancia. El 100 por el menos 74.84, que nos da de menos 7.484, y así sucesivamente, en lo cual el total nos da de menos 6.436.56 kilojoules sobre mol, y para la salida nos queda de 21.730.064 kilojoules sobre mol. Bueno, una vez resolviendo el delta H, que es el cambio de entalpía, nos da un valor de 15.293.504 kilojoules sobre mol. Recordando que es un proceso continuo y por tanto un sistema abierto. En la ecuación general podemos despreciar el trabajo y las dos energías que son potencial y cinética. Lo cual nos da como resultado calor transferido es igual al cambio de entalpía, por lo tanto el calor nos da de 15.293.504 kilojoules sobre mol. Y bueno, por su atención, muchas gracias.